Muy buenos días. El tema de exposición es cateterismo umbilical en neonato. Este es un procedimiento invasivo muy frecuente en las unidades de cuidados intensivos neonatales y por lo tanto debe ser un procedimiento con una técnica estéril y segura. ¿En quiénes se realiza el cateterismo? ¿O para cuáles son las indicaciones? El cateterismo de la vena umbilical es importante para la administración de la nutrición parenteral o para la administración de soluciones hipertónicas. También se usa, ¿no?, en los procesos de reanimación, ¿no?, o cuando se quiera administrar una medicación de emergencia. En los casos también de sanguinotransfusión y también cuando se quiere hacer una medida o una medición de la presión venosa central. El cateterismo de la arteria umbilical es importante para obtener muestras sanguíneas, ¿no?, para el análisis de los gases, también para medir la presión arterial y cuando se quiera hacer algún procedimiento, ¿no?, en los casos de una angiografía, por ejemplo, ¿no? En este procedimiento debemos tener en cuenta las referencias anatómicas. Por ejemplo, el tronco celíaco se encuentra a nivel de D12, la arteria mesentérica superior a nivel de D11, L1, la arteria renal a nivel de L1, L2 y la arteria mesentérica inferior a nivel de L2, L3 y la bifurcación de la aorta a nivel de L4. Estas referencias son muy importantes, sobre todo en el cateterismo, ¿no?, de la arteria umbilical. ¿Qué trayecto siguen los catéteres? El catéter venoso, al ser introducido por la vena umbilical, en su trayecto pasa por la vena porta izquierda, llega al conducto venoso de Arancio y si sigue el trayecto va a llegar, ¿no?, a la vena cava inferior y a la aurícula derecha. El catéter arterial, al ser introducido por la arteria umbilical, llega a la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces ahí hace una muesca y pasa a la arteria ilíaca común, para luego ya continuar su trayecto ya por la aorta, ¿no? Estos son los dos trayectos que siguen tanto la arteria como a nivel de la vena, ¿no? La longitud del catéter. Hay varias fórmulas, incluso hay un homograma de Dunn para determinar, ¿no?, cuánto se deben introducir los catéteres. Pero en menores de 1500, con respecto al catéter arterial, hay una posición alta y una posición baja. La posición baja generalmente es el peso en kilos más 7 y la posición alta es el peso por 4 más 7. Pero ya para mayores de 1500, en la posición alta es el peso por 3 más 9. Ahora, para calcular la profundidad del catéter umbilical venoso, lo que se hace es el peso por 1.5 más 5.5. Como les mencioné, ¿no?, aquí tenemos el nomograma modificado de Dunn. Este es muy importante porque nos permite, ¿no?, un margen, ¿no?, en el cual los catéteres deben estar, ¿no?, en qué espacio, ¿no? No tan introducidos como tampoco no introducidos muy bajos, ¿no? ¿Y cómo se halla este nomograma de Dunn? Se traza dos líneas paralelas, una a nivel de los hombros y otra a nivel del ombligo, y se traza una línea perpendicular y se llega a determinar pues la longitud. Y de acuerdo a esa longitud, nosotros mirando acá, ¿no?, este nomograma diremos, ¿no?, estamos en una zona peligrosa o estamos en una zona que no muy introducida. De manera que esta es una buena referencia, ¿no?, para lograr introducir, ¿no?, la medida exacta de los catéteres. ¿Qué tipo de catéteres usamos? En el arterial, generalmente en menores de 1200, de 2.5 a 3.5 French.
En los mayores de 1200 de 3.5 a 4 French. En los venosos, generalmente no en menores de 3500 de 3.5 a 4 French y en los mayores de 3500 mayores de 5 French. Los catéteres pueden ser de doble luz, todos son de polivinilo y radiopacos. Esto es muy importante con respecto a la duración de los catéteres. En la vena umbilical generalmente al 10º día, ¿no? O a partir del 7º día ya se deben retirar los catéteres, pero pueden permanecer incluso por un máximo de 14 días en ausencia de infección. El catéter arterial, lo más conveniente es retirarlo a partir, ¿no? Es retirarlo en el 5º día, ¿no? Si no hay signos de infecciones, ¿no? Esto se tiene ya que retirar a partir del 5º día. Contraindicaciones. En ambos, ¿no? Está contraindicado en los pacientes con un varicocele, con gastrosquisis, con una ofalitis, con una peritonitis, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que ante pacientes que tengan compromisos, ¿no? vasculares en miembros inferiores o en casos, ¿no? de enterocolitis necrotizante, ¿no? En ellos hay que tener claro que está contraindicado el cateterismo arterial. Ahora, la posición correcta. Con respecto al catéter arterial, hay dos posiciones. La posición ideal es generalmente entre D6 y D10, ¿no? Y la posición de segunda elección o la posición caudal o inferior es entre L3 y L5. Aquí en estas imágenes radiográficas vemos pues, ¿no? las posiciones, ¿no? correctas del catéter arterial, ¿no? En la radiografía, ¿no? A vemos la posición alta del catéter, ¿no? Nivel de T6 y T9 que está bien posicionado. Y en la radiografía B vemos la posición baja del catéter, nivel de L3 y L5. Si bien las dos son las posiciones correctas, pero la ideal es la posición alta, nivel de T6, T9. Aquí vemos un catéter arterial mal posicionado, excesivamente alto, ¿no? La posición, ¿no? Si contamos bien, vemos, ¿no? que está a nivel de T2, T3. Esto es peligroso porque puede condicionar una lesión del arco aórtico o lesiones a nivel del tronco supraórtico, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? la posición correcta del catéter venoso. El catéter venoso, la punta debe estar a nivel de 0.5 a 1 centímetro por arriba del diafragma, ¿no? Esto es muy importante y lo corroboramos también en la radiografía, ¿no? Estas imágenes, tanto del lado A como del lado B, nos muestra pues las posiciones anómalas, ¿no? de un catéter umbilical venoso, ¿no? Por ejemplo, la radiografía A vemos, ¿no? un catéter umbilical venoso con extremo distal en la región subfrénica derecha, ¿no? Es decir que para que llegue a ese lugar había una rotura de la vena umbilical. Ahora, en la radiografía B igual, ¿no? está en la región subfrénica izquierda, como en el anterior, ¿no? La radiografía ha tenido que romperse la arteria, la vena umbilical, ¿no? Entonces, para eso es importante, ¿no? el estudio radiológico, ¿no? al terminar el cateterismo, ¿no? para darnos una idea, ¿no? de la ubicación, ¿no? de la posición de los catéteres. Otro punto importante es la fijación. La parte central debe quedar, ¿no? libre, como se dice, ¿no? de adhesivos. ¿Para qué? Para una buena limpieza. Se establece, ¿no? de que el catéter arterial debe estar fijado en el lado derecho y el catéter venoso debe estar fijado en el lado izquierdo. Ambos cubiertos por apósitos, ¿no? pero con un esparadrapo transparente o un plástico transparente, ¿no? Esto es muy importante como vemos en la imagen, ¿no? Aquí fácilmente distinguimos los catéteres, ¿no? y también observamos pues, ¿no? si hay algún signo de inflamación, si hay evidencia, ¿no? de algún sangrado, ¿no? a nivel, ¿no? del ombligo, ¿no? Las complicaciones. Las complicaciones que se presentan
pueden ser a nivel arterial, a nivel venoso. A nivel arterial, generalmente tenemos los procesos infecciosos, ¿no? Sobre todo, esto puede ocasionar émbolos sépticos, puede ocasionar una onfalitis, o también ser parte de una sepsis, ¿no? Otra complicación es la obstrucción del catéter. También complicaciones importantes son el vasoespasmo. Esto sobre todo en las primeras horas, ¿no? Esto es importante considerar y valorarlo, ¿no? Cuando se termina de cateterizar, valorar el vasoespasmo en las primeras horas post-cateterización, ¿no? Y cómo lo vemos eso, pues vemos cuando de repente la piel se pone pálido, ¿no? La piel se pone color marmora, ¿no? Incluso puede llegar hasta ponerse cianótica, ¿no? Entonces eso nos hace pensar de inmediato en un vasoespasmo. Otra complicación es la trombosis aórtica, ¿no? Esto también es una complicación frecuente que se presenta, ¿no? en el cateterismo arterial. ¿Cómo se minimizan estas complicaciones? No dejar el catéter en posición baja. El catéter arterial tiene una posición ideal, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Establecer que este catéter esté bien posicionado. Y la clínica de estas complicaciones, generalmente la clínica depende del territorio arterial afectado, ¿no? Por ejemplo, si hay una afección de la arteria femoral, ¿no? Puede presentarse hasta gangrena de un miembro, ¿no? Si hay una afección renal, de la arteria renal, puede presentar hematuria, hipertensión. Si hay afección de la arteria mesentérica, se pueden llegar a presentar casos de NEC. Y si la complicación es a nivel aórtico, pueden presentarse casos de insuficiencia cardíaca, hematuria, incluso, ¿no? Hipertensión. En el caso del catéter venoso, las complicaciones más frecuentes son la sepsis, ¿no? También hay complicaciones cardíacas, trombosis, embolias, hemorragias, extravasación retroperitoneal, enterocolitis necrotizante, complicaciones hepáticas. ¿Cómo se minimizan esas complicaciones? Es importante, ¿no? Una técnica estéril, ¿no? Ya no introduciendo más el catéter, ¿no? A veces el catéter está, por ejemplo, ¿no? Y lo queremos volver a reintroducir, eso ya es un peligro, ¿no? Porque puede traer una complicación, ¿no? Es importante también tener en cuenta, ¿no? Que el catéter refluye, es decir, que no debe tener aire. Esto es muy importante. En esta diapositiva miramos, ¿no? las complicaciones, ¿no? Vemos cianosis, vemos una palidez bien marcada, vemos acá los dedos cianóticos y aquí toda la extremidad, ¿no? Muy bien, con respecto al catéter venoso, ¿no? La trombosis puede ocasionar, ¿no? obstrucción del sistema venoso hepático, provocando trombosis portal, ¿no? Y que esto más adelante puede dar a un síndrome de Buchiari, ¿no? En relación al catéter arterial, la complicación más temida es la trombosis, que se presenta del 9 al 28%, ¿no? Y la complicación más frecuente es la hipertensión arterial sistémica provocada por estenosis, ¿no? Sobre todo de la arteria renal, ¿no? Otra complicación que vemos cuando a nivel del cateterismo arterial es que a veces las extremidades se ponen, ¿no? muy pálidas, ¿no? blanquecinas incluso, ¿no? Eso nos tiene que hacer pensar que probablemente puede haber, ¿no? alguna perforación de un vaso arterial, ¿no? Entonces de inmediato se tiene que retirar, ¿no? el catéter. Con esta exposición he querido demostrar, ¿no? la importancia de la bioseguridad, la importancia de la técnica estéril. He querido demostrar también la utilidad, ¿no? del cateterismo, ¿no? que son procedimientos necesarios, ¿no? en las unidades de cuidados intensivos. De manera que
una buena técnica, una buena higiene y sobre todo tener los materiales a disposición es, es muy útil, ¿no?, para los neonatos. Muchas gracias.